Hola caballistas y bienvenidos a mi canal. Seguimos con la serie de Obelix, el potro que se arranca. Para los que no habéis visto el problema que tiene este potro, aquí os dejo el vídeo. En el último capítulo nos quedamos en que yo ya iba soltando la cuerda para prepararme a dar cuerda al paso con el jinete en la montura. Este vídeo es del mismo día. El potro, al dar bien la cuerda sin arrancarse y llevar un paso relajado, lo volvimos a premiar, desmontando y dándole una vuelta de la mano. Como lo notamos muy bien y en ese momento ya no habían tantos caballos en la pista, Monse se volvió a subir, esta vez con intención de trotarlo un poco a la cuerda. Repetimos los mismos pasos, aún era pronto para fiarse de que el potro no haría nada. Como la intención era trotarlo, esta vez Monse sí se puso el estribo derecho con cuidado. Una vez comprobamos que Obelix seguía con el mismo estado de relajación, fui soltando cuerda poco a poco mientras me alejaba del potro. Mi posición era muy importante en este momento, tenía que estar atenta por si había alguna intención de Obelix en pararse. Si esto sucedía, yo tenía que posicionarme por detrás del potro, en su grupa, para que mi cuerpo ejerciera presión hacia esa zona y así evitar que el caballo se parara. Si en algún momento mi cuerpo hubiera estado por delante del caballo, cabía la posibilidad de que el caballo se parara, ya que mi presión corporal la hacía bloqueando la marcha hacia adelante. Fijaros en el lenguaje corporal del caballo: un paso fluido, la cabeza a media altura, la cola relajada. Todos nos indicaba que el caballo estaba relajado. En este momento Obelix intenta pararse e inmediatamente yo doy un paso atrás para ejercer presión desde detrás de él, ayudándome con la voz. Observar que mi presión no ha sido exagerada, no utilizo las manos ni la cuerda, solo mi cuerpo y mi voz, y aún así el caballo ha avanzado algo precipitado. Como os digo, hay que vigilar el grado de presión que se hace a un caballo en su primera monta, porque es mucho más intenso que cuando no lleva jinete. Era momento de avanzar un poco más en la doma de Obelix. Si el potro hubiera dado señales de estar tenso, seguramente aquí hubiera terminado la sesión de trabajo. Hay que intentar terminar las sesiones evitando que haga nada malo, y si hubiera estado tenso, a la más mínima presión mía para hacerlo trotar, seguramente se hubiera arrancado. Monse desde arriba también notaba al caballo relajado, no notaba tensión en su dorso ni en sus movimientos. Era momento de ponerlo al trote. Empecé con la voz y chasqueando para ver si con eso era suficiente para que el potro se pusiera al trote. Previamente, antes de que Monse se montara por segunda vez, yo le hice unas transiciones de paso a trote para que obedeciera a mi voz y prepararlo para cuando Monse estuviera montando. Podéis observar que la transición ha sido fluida, sin arrancarse ni tensarse. La cabeza sigue a media altura. En algún momento Obelix se ponía al paso, pero volvía a sacarlo al trote enseguida, y ya estuve atenta para motivarlo a que no bajara de aire. El movimiento de Monse con el trote levantado no le causaba ni molestia ni le sorprendía, ya que en el paso ella ya iba desplazando su peso para que se acostumbrara a esta sensación. Monse no tenía las riendas cogidas, ahora mismo era acostumbrar al potro a ir hacia adelante con un peso extra y fuera cogiendo confianza. Monse, por seguridad, está cogida a la montura por si el caballo le da por hacer algo, no caerse, y de esta manera no causarle un susto al caballo que nos cueste días recuperar su confianza. Quizás le dimos unas 7 u 8 vueltas al trote y después le pedimos paso con la voz. Obelix respondió muy bien y lo mejor de todo, su relajación. Un caballo relajado aprende mucho más rápido y fácil que un caballo tenso y nervioso. Habíamos avanzado mucho desde la última vez. Lo normal es que lo hubiéramos dejado cuando el caballo aceptó dar cuerda al paso con Monse montada. Pero como dije anteriormente, teníamos que aprovechar cuando Monse y yo trabajábamos juntas, ya que solo podíamos juntarnos una vez a la semana para domar a Obelix. Lo correcto era pedir trote a la otra mano, pero como ya nos pasamos demasiado avanzando en la doma, ese día lo dejamos sin trabajar la otra mano.
Repito, no es lo correcto, pero en esta situación valoramos que era mejor de esta manera. El potro había dado mucho y era momento de premiarlo con el descanso y los mimos de su dueña. Lo llamé al centro y aunque nos quedamos con las ganas de pedir también el galope, hay que saber parar a tiempo, ya que la impaciencia es muy mala en el mundo del caballo. Cuando vemos que un caballo va bien, no paramos de pedir hasta que se satura el caballo, y es entonces que en vez de avanzar retrocedemos en lo aprendido hasta ahora. Montse desmontó sin ningún problema y cuando Claudia, su dueña, se acercó a Obélix, pudo sentir la felicidad que transmitía en ver los avances de su potro con tan poco tiempo. Fijaros que aquí Montse no termina de bajar hasta que el caballo está totalmente inmóvil. Hay que enseñar esto desde el principio, que cuando montas o desmontas al caballo no tiene que moverse, ya que es el momento más vulnerable del jinete. Imagino que muchos ya habrán dejado de ver el vídeo, pero peor para ellos, mis vídeos hay que verlos hasta el final, porque en todo momento aprendes algo. En este vídeo quiero añadir algo mientras os dejo unas imágenes del próximo capítulo de Obélix. Un comentario de la típica persona que estos problemas los arreglan por orgullo propio, o sea, por cojones. Y en el mundo del caballo no se trata de ser valiente, sino de saber comunicarse con un caballo. Eso es un buen domador. Ahora os pondré el comentario que me ha dejado este personaje, y aunque ya lo he contestado, quiero contestarlo por aquí para que los que sabéis menos no os dejéis engañar por estas personas en un momento de desesperación frente a un problema de conducta de vuestro caballo, porque muchas veces estas personas son las que crean a los tan temidos caballos resabiados y desertores. Pero antes de todo, dejadme recordaros que os suscribáis a mi canal si pensáis que este canal ayuda a la gente de este maravilloso mundo y darle like al vídeo si os ha gustado. Vamos a por el comentario. 3 días de darle cuerda al potro de sesiones de 45 minutos de trote a galope, con su silla puesta. Así empieza el comentario que me han dejado. ¿45 minutos? ¿Y 3 días seguidos? A ver, partiendo de la base que no hay que dar más de 30 minutos de cuerda a un caballo adulto, contando con el calentamiento y el enfriamiento al paso para evitar lesiones, 45 minutos en un potro que no está musculado, no tiene fondo, eso es reventar al caballo de cansancio. Y encima esto, 3 días seguidos. Aquí ya tenemos el primer resabio que puede coger un potro trabajado así. No querer entrar en la pista porque asimilará la pista o donde lo trabajes con un estado tan lamentable de su físico que luchará para no volver, sin cortar las agujetas que puede tener dicho potro al día siguiente. Pero esperar, que aquí no termina la cosa. El mensaje sigue así. El cuarto día, después de 45 minutos, te lo llevas a la ducha, le pones 2 cabezones de cuadra y 2 guindaletas, que las guindaletas vienen a ser como el serretón de aquí a España. Muchacho, ya te aseguras bien que el caballo no pueda mover ni una pata. Después de su lamentable estado físico, ponerle todo esto al caballo no creo ni que fuera necesario. Ya te digo yo que el caballo después de estos 4 días no mueve ni una oreja. Más bien porque estará prácticamente inválido y quizás lesionado. Pero tú asegúrate bien que el caballo no se te escape con todo esto, ¿eh? Seguimos con el comentario. Inmediatamente te subes, lo acaricias y una persona, pero persona con fuerza y conocimientos, lo agarra de la carrillera del cabezón de cuadra. ¿Tú crees que después de 4 días de machacar al caballo a la cuerda, una caricia va a hacer que el caballo entienda que esto es lo que quieres? Me río de esa caricia. Como no es suficiente el cansancio del caballo y todo lo que le pones para controlarlo, ¿también necesitas una persona con muchísima fuerza? Claro, una mujer imposible, ¿verdad? No tenemos fuerza, no servimos para domar a los caballos, ¿verdad? Pero esperad, que aún toma más precauciones. Seguimos con el comentario. Se moja el suelo lleno de agua y se moja de agua el pasillo de las cuadras. Y muy en corto, de la carrillera del cabezón lo agarran y el jinete encima. Muchos os preguntaréis por qué el agua. Mi conclusión es que
Mojando con el agua el suelo se vuelve más resbaladizo y pretende que un potro, al notar que se resbala, no haga tonterías. Eso, aunque yo no lo practico, sí es cierto que con algunos caballos cuando pisas asfalto son más cuidadosos en sus pasos porque notan que se resbalan. Pero en caballos adultos, que ya saben de la vida, si esto lo haces con un potro, pues para que aprenda tendrá que resbalarse y quizás se caiga en el suelo. Una buena experiencia para ser su primera monta. Todas cosas negativas en esa experiencia que marcará al potro de por vida y tendrá del humano una mala impresión. Si el potro tiene carácter, será un desertor. Si no tiene carácter, será un caballo sumiso, muerto por dentro. Pero la guinda del pastel viene ahora, en las últimas palabras del mensaje. Dice así: a ver si tiene cojones a irse, me ofrezco gratuitamente a hacerlo yo. Para hacer todo esto, cualquier persona podría hacerlo, ya que no se necesita táctica, ni entender de caballos, ni fuerza por el estado físico del potro, claro. En que esa persona tenga la misma maldad de este individuo y el mismo ego, ya sabría hacerlo. Muchas veces las cosas gratuitas salen caras, ya que después de este trabajo que dice este individuo, tendréis que contratar a un buen domador para redomar al caballo e intentar hacerle cambiar de opinión que tiene sobre los humanos, y esto no se consigue en 2 días. Este personaje habla de 4 días y con todo esto ya se sube al caballo. Como habéis visto en la historia de Obelix, hemos tardado 2 días para montarlo y que vaya al trote. Aun haciendo las cosas bien, tardamos menos que haciéndolas mal. Nosotras domamos por convencimiento, no por sometimiento. Y para terminar, después de ver mi opinión sobre este comentario, si aún queréis los servicios de este individuo, que son gratis, ir al primer capítulo de Obelix y responder su mensaje. Yo tengo claro que esta persona no se acerca a un caballo mío ni pagándome a mí. ¡Hasta la próxima, caballistas!